Organizaciones de derechos humanos piden a Bachelet que condene represión a protestas del 11 de julio en Cuba. Esperan que la alta comisionada haga mención a los abusos en la isla en la actualización anual de su informe, que se dará a conocer el próximo lunes ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El movimiento San Isidro y las organizaciones no gubernamentales Prisoners Defenders, Right Watch, exigieron a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que incluya la represión desatada en Cuba tras las protestas del 11 de julio en su informe sobre la situación de los derechos humanos a nivel mundial. Estas organizaciones esperan que Bachelet haga mención a los abusos en la isla y en la actualización anual de su informe, que se dará a conocer el próximo lunes, cuando la diplomática chilena, expresidente socialista de ese país, exponga ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra la situación mundial en relación con esta materia. Desde el movimiento San Isidro le solicitamos a la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, que incluya en las reuniones sobre los derechos humanos la situación de Cuba a raíz de las protestas del 11 de julio, expresó este viernes el MCI a través de su cuenta de Twitter. El artista y activista Luis Manuel Otero, líder del MCI, fue uno de los miles de cubanos que resultaron detenidos en la histórica jornada de protestas del 11 de julio, cuando a decenas de miles de ciudadanos tomaron las calles, indignados por la pobreza y la desigualdad creciente, agravada por la crisis del coronavirus, que ha paralizado la economía del país y colapsado las instituciones de salud pública de la isla. Desde Prisoners Defenders nos sumamos formalmente a la petición clave hecha a la alta comisionada Bachelet para el lunes 10 a.m. en el Item 2 Oral Update by the HC de la agenda. Acordarse de las miles de víctimas en Cuba sería un gesto de tributo a su dolor y en defensa de los derechos humanos, manifestó la organización Prisoners Defenders en un tuit enalzando el publicado por el MCI. Cumplido ya 2 meses del estallido social del 11 de julio, la organización Cubalex registra más de miles de detenciones de cubanos por manifestarse pacíficamente en más de 60 localidades del país. Sobre la mayoría de los 1.021 cubanos detenidos que contabiliza esta organización, pesan los cargos de desorden público y de programación de epidemias, aunque también hay casos por atentado, vandalismo, resistencia al arresto e instigación a delinquir. Por su parte, la ONG Human Rights Watch también se sumó a la solicitud del MCI. Este lunes 13 de septiembre, Bachelet actualizará al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra sobre la situación de derechos humanos a nivel global. Incluirá una referencia a la represión de las protestas pacíficas y las restricciones a libertad de expresión online en Cuba, se preguntó José Miguel Vivanco, director de la División de Américas en la ONG. Hasta la fecha, las autoridades cubanas no han dado ninguna información sobre estas detenciones ni sobre la violencia empleada por las fuerzas represoras del crimen, conocidas gracias al registro que empezaron a elaborar organizaciones como Cubalex, los defensores de los derechos humanos de la isla. Este martes, Cubalex aclaró que los manifestantes del 11 de julio no podían ser procesados por delitos de desorden público ni ningún otro. En respuesta a preguntas de usuarios sobre los hechos y la represión de las autoridades de Cuba, la organización argumentó que las protestas del 11 de julio están amparadas por el artículo 56 de la nueva Constitución de Cuba, aprobada el 2019. El citado artículo claramente dispone que los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos se reconocen por el Estado, siempre que se ejerzan con el respeto al orden público y el acatamiento a las respectivas establecidas en la ley. También la abogada Laritza Diversent, directora de Cubalex, explicó que el delito de desorden público en el Código Penal prevé una sanción de privación de libertad de 3 meses a 1 año contra aquel que sin causa justificada en lugares públicos, espectáculos o reuniones numerosas de gritos de alarma y profiera amenazas de un peligro común.
Evidentemente, lo que pasó el 11 de julio no tiene nada que ver con el delito de desorden público, aseguró Iversen. En la Constitución, los manifestantes del 11 de julio no cometieron ningún delito, ejercieron un derecho que está reconocido en la Constitución. La ley condiciona el ejercicio al derecho de la manifestación, a lo que está establecido en la ley, concluyó la experta. Continuando con las noticias en otros temas. Arriba a Cuba donación de islas del Caribe para enfrentar crisis del coronavirus. Durante las últimas semanas llegaron a Cuba donativos de Rusia, México, Italia, China, Canadá, Bolivia, Jamaica, con alimentos, insumos y medicamentos para hacer frente a la compleja situación del coronavirus. Carga de 3,5 toneladas de insumos médicos para hacerle frente al coronavirus, enviada por Barbados, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y San Vicente y las Granadinas, arribó este viernes en La Habana. Entre los materiales recibidos figuran antibióticos, termómetros digitales, trajes de protección personal, además de mascarillas quirúrgicas, desinfectantes, entre otros medicamentos e insumos, según precisó la televisión cubana. El envío a Cuba a través del puente aéreo del Banco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, en un avión del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos. Gracias a la solidaridad de Barbados, Saint Kitts, Nevis, Santa Lucía y San Vicente, y las enviarán 3.500 kilogramos de insumos médicos al hermano pueblo de Cuba, destacó el banco en su cuenta oficial de Twitter. El arribo de insumos médicos a Cuba fue celebrado también en Twitter por el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, quien indicó que el gesto confirma la hermandad entre naciones. Este donativo se suma a las 3 toneladas de material médico enviada el pasado 5 de septiembre por la Comisión Cascos Blancos de la Cancillería de Argentina, órgano encargado de diseñar y ejecutar la asistencia humanitaria hacia el exterior y grupos de solidaridad con Cuba desde ese país. Durante las últimas semanas llegaron a Cuba donativos de Rusia, México, Italia, China, Canadá, Bolivia, Nicaragua y entre otros alimentos, insumos y medicamentos. Tales donaciones son destacadas en todos los casos por la prensa oficialista, al contrario de los enviados por ciudadanos cubanos y plataformas del exterior, cuya disposición política no obedece al discurso gubernamental. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia donó a Cuba una planta generadora de oxígeno medicinal con una capacidad de 50 metros cúbicos por hora que fue instalada en el Hospital Militar Carlos Finlay de La Habana, para la cobertura de ese recurso a pacientes en medio de la crisis sanitaria en la isla por el coronavirus. En julio, el gobierno afirmó que recibía donativos para enfrentar el coronavirus de parte de la cooperación internacional, sincera y bien interesada por medio del Ministerio de Comercio. La situación epidemiológica en la isla sigue siendo compleja. El ministro de Salud Pública reportó este viernes 84 fallecidos por COVID-19 y 8.394 nuevos casos de coronavirus. Y bien amigos, así vamos concluyendo con noticias importantes. Patria y vida, mis hermanos. Hasta pronto.